de esperanza. Él declara: mañana a esta hora tu salud es restaurada, tu provisión multiplicada, tus enemigos poderosos son vencidos, tus sueños, visiones y propósitos activados. Dios les bendiga a todos una vez más. Estamos muy contentos, muy felices de poder llevar a cabo este programa. Les bendecimos en el nombre de Jesús y estamos en un tiempo grande de oración, de clamor, pidiendo por sus vidas, por sus familias y por todo lo que Dios ha puesto en sus manos. Dios desea que cuando nosotros oremos, entendamos que es su deseo respondernos. Hay gente que a veces oran con miedo, con temor, con incertidumbre, con muchas dudas y les parece que Dios no responderá, les parece que van a molestar a Dios, les parece que lo que están pidiendo no va a ser recibido o no van a encontrar una respuesta. Estábamos hablando un día de estos acerca de milagros a tu favor. Hoy quiero enseñarles un pensamiento de Dios. Dios dice: mañana a esta hora. Ese pensamiento aparece en algunos acontecimientos bastante poderosos en la palabra. Dios declara: mañana a esta hora. En una oportunidad Jesús estaba caminando nuevamente hacia el lugar donde había convertido el agua en vino. A este se le llama la segunda señal o el segundo milagro que Jesús hizo. Jesús está regresando a ese sitio y en San Juan capítulo 4, en el verso 46 declara: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y ahí estaba un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Note que el oficial es un hombre romano. Su hijo está enfermo y dice la palabra que el hombre dijo que su hijo está a punto de morir. Dice la palabra de Dios en el verso 48. Entonces Jesús le dijo a ese hombre: si no vieres las señales y los prodigios, no creeréis. Entonces el hombre respondió: Señor, desciende antes que mi hijo muera. O sea, el niño estaba muy enfermo. Y ese hombre está hambriento, necesitado de un milagro, de que Dios haga una intervención en su hijo que está a punto de morir. Y escuche, es lo que hace Jesús. Es impresionante. Verso 50, estoy leyendo San Juan capítulo 4, verso 50. Dice: Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. No hubo más discusión. No hubo una oportunidad donde Jesús descendiese y fuese a orar por el enfermo. Jesús le dio la palabra a ese hombre y están a un día de camino. Falta mucho tiempo para que él vuelva a ver a su hijo. Su hijo no está presente, pero Jesús dio la palabra. Este hombre creyó la palabra, inmediatamente se dio la vuelta y regresó a su casa. Ese acontecimiento es interesante para todos nosotros. La importancia de que estés prestando atención a esta palabra. Como Jesús dio la palabra, así yo envío la palabra sobre tu vida hoy. Si estás enfermo, cree la palabra. En el nombre de Jesús, que recibas sanidad. Y si es un pariente tuyo que está lejos de ti, recibe la palabra y envía la palabra. Tu pariente, tu hermano, tu madre, tu hijo, quien quiera que sea, en el nombre de Jesús sanará. Como Jesús dio la palabra, así yo doy la palabra hoy. Dice la palabra de Dios que el hombre regresó a casa. No puso dudas, no hizo preguntas ni comentarios. Regresó a casa y quizás el hombre iba solo. Iba muy silenciado, callado, pero con la fe puesta en la palabra que había recibido. Yo le pido a Dios que todos nosotros tengamos esa clase de fe.
esa clase de fe que al oír la palabra penetre nuestro corazón, nuestros sentidos, y podamos darnos la vuelta, y en vez de estar viendo la grandeza de la enfermedad, veamos la grandeza de nuestro Dios. En vez de ver la grandeza de la circunstancia, veamos la grandeza del poder de Dios que está funcionando a nuestro favor. Jesús está diciendo: vete a tu casa, tu hijo vive. Y el día siguiente que él regresa a casa, dice la palabra en el verso 51, dice: cuando ya descendía, sus siervos se fueron a recibirle y le dijeron: tu hijo vive. Entonces se le preguntó en aquella hora a qué momento había comenzado a estar mejor. Le dijeron: ayer a las 7. O sea, el día anterior Jesús dio la palabra, y el día siguiente que regresa a casa, él ve el milagro. Dios dice: mañana a esta hora habrá en tu cuerpo completa sanidad, habrá en tu familia restauración, habrá algo poderoso por la palabra que creíste, por la palabra que no discutiste, por la palabra que recibiste, por la promesa que entró en tu corazón. No la discutiste, no pensaste será o no será, sucederá o no sucederá, se sanará o no se sanará. No, ese hombre no tuvo dudas, simplemente dio la vuelta, creyó la palabra y vio el milagro. Hoy, en el nombre de Jesús, deja de estar viendo lo grande de tus circunstancias y aprende a ver la grandeza de la promesa que Dios te envía hoy. Ese es el poder de Dios. En una oportunidad, en el segundo libro de Reyes, dice la palabra de Dios en el capítulo 7, segundo libro de Reyes, capítulo 7, dice la palabra que el pueblo estaba cruzando un tiempo muy difícil, un hambre atormentando la comunidad de Samaria. La ciudad de Samaria había sido sitiada por los sirios. Y entonces nadie entraba, nadie salía, no había comercio, la comida empezó a escasear. La gente estaba haciendo cosas, dice la palabra en segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 25. Y hubo gran hambre en Samaria, y aconteció que el sitio era tan grande el hambre, que la cabeza de un asno se vendía por mucha plata. La gente estaba haciendo cosas horribles producto del hambre, la ruina, la necesidad, porque los enemigos habían tomado la ciudad. Pero aparece un hombre profeta llamado Eliseo, y escuche la palabra que este hombre dijo. Dice segundo libro de Reyes, capítulo 7, versos 1, dice: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Atención a esto: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Era un milagro de 24 horas. Mañana a esta hora la provisión está escasa, el hambre galopante, la ruina es horrible. No hay recursos, no hay producción. Los enemigos están rodeando la ciudad, y aparece esta bendita palabra: mañana a esta hora. Ese es un milagro de provisión. Cuando el Dios del cielo envía una palabra que le hable a tu provisión, simplemente atesórala. Cuando Dios da una palabra de un milagro de 24 horas, es para que duermas tranquilo, se quite el estrés, quites la ansiedad, quites la angustia, quites la desesperación, y le creas a Dios la palabra que está enviando. Porque siempre van a aparecer personas que van a cuestionar la palabra que está enviando Dios. Dice el versículo 2, que un criado en el cual el rey se apoyaba dijo: si Jehová hiciere ventanas ahora en el cielo, ¿sería esto así? Está dudando de la palabra que Dios envió. Yo le pido a Dios que esta palabra cambie tu mentalidad. Si Dios te dice: esa deuda la cancelarás, créele a Dios que Dios abrirá una puerta para que eso pase. Si Dios te dice: una puerta te abro, una oportunidad viene,
simplemente abre tu corazón a esa palabra y créela, porque es Dios enviando la palabra para levantar tu esperanza, levantar tu expectativa, levantar tu fe, y que esta noche pongas tu cabeza en la almohada y duermas tranquilamente confiando que la obra está hecha. La palabra se ha cumplido. El Dios de los cielos está enviando una puerta abierta que, aunque algunos no la crean, eso es posible para ti. Este hombre dijo: si Dios hiciese ventanas en los cielos, ¿esto sería así? Esa es una gente incrédula. También hay otras personas que tienen su pensamiento y que razonan. Dice el versículo 12: entonces el rey dijo: yo les diré lo que ha pasado. Los enemigos nos ven con hambre, y cuando nos ven con hambre se han escondido y saldrán para atacarnos. Siempre va a haber personas que la palabra que Dios está enviando la van a razonar. La palabra no es para que la razones, la palabra es para que la creas con la fe que Dios ha puesto en tu corazón. Eliseo dio la palabra. El hambre era galopante, la ruina era terrible, la situación era incorregible, ingobernable. Pero Dios dio la palabra: mañana a esta hora habrá abundancia a la puerta de Samaria. Habían 4 leprosos a la puerta de la ciudad que fueron y dijeron: mira, no nos quedemos aquí, entremos a la ciudad, veamos qué está pasando. Si nos dan la vida, viviremos; si nos dan la muerte, pues moriremos. Y cuando entran, dice el verso 6, mire qué poderoso milagro de 24 horas. Dice: Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí que el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Ellos oyeron, sus oídos se llenaron de un ruido que sonaba como a caballos, como a ejército, como a reyes contra ellos, y huyeron. Un milagro por la palabra que habían recibido. Un milagro de 24 horas que no cabe en una mente que cuestiona, en una mente que razona, sino en una mente de fe. Mañana a esta hora la provisión será sobreabundante. Mañana a esta hora yo abro puertas para que haya provisión en tu casa. Mañana a esta hora nuevas oportunidades vendrán a tu vida. Mañana a esta hora tendrás en tu mano el recurso para poder saldar los compromisos que están delante de ti. Ese solamente es nuestro Dios. ¿Cómo respondes a esa palabra? Milagros de 24 horas, poderoso, maravilloso. Un milagro de sanidad, San Juan capítulo 4. Un milagro de provisión, segundo libro de Reyes capítulo 6 y 7. Ahora miremos algo más. Josué capítulo 11. En Josué capítulo 11 encontramos otro milagro parecido a esto. Es un milagro. Dios había dicho a los hijos de Israel que la tierra prometida que ellos iban a poseer, allí estaban 7 poderosas naciones que eran más fuertes, más inteligentes, más capaces, de mucho mayor ejército que ellos. Entonces Josué está ya desarrollando la conquista. En Josué capítulo 11 dice la palabra de Dios: cuando oyó Jabín, rey de Azor, envió mensajeros a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Acab y a todos los reyes de las comarcas. Y escuche, dice el verso 2, que se unieron los del norte, del sur, del oriente, del occidente. Dice versículo 4: estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todo aparentaba que eran más numerosos que Josué, que Israel. Al mando de Josué eran con más capacidad que la nación de Israel, con mucha más fuerza, con mejor ejército, mejores armados, más capacitados, con más fuerza.
con más poder que todos ellos. Sin embargo, escuche la palabra de Dios. Verso 6, Josué 11:6, la promesa de Dios. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo los entregaré a todos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás al fuego. Note qué palabra más extraordinaria en un tiempo de guerra. Es posible que tus enemigos sean más poderosos que tú. Es posible que estés luchando con algo, una adicción, un pleito familiar, un conflicto interno, una batalla, una tentación, algo que aparentemente es más fuerte que tú. Todos en un momento en la vida, todos sin excepción, vamos a atravesar circunstancias, problemas, necesidades, batallas con las cuales al verlas de cerca nos parece que no tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad, no tenemos la inteligencia, no tenemos el recurso para hacerles frente, igual que Josué. Dice que eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Tenían tantos carros, tantos caballos, que superaban en número a los hijos de Israel. Pero Dios dijo en su palabra: Josué, no tengas temor. La misma palabra hoy envío para ti. Tú vas a vencer esa lucha que tienes hoy. No por tu fuerza, no por tu capacidad, no por tu inteligencia. Es posible que alguna enfermedad aparentemente sea más fuerte que tú. Es posible que alguna situación aparentemente sea más poderosa que lo que tienes ahora, que tus recursos, que tu inteligencia. Pero Dios dice en su palabra: no tengas temor de ello, porque mañana a esta hora tu enemigo será tan débil y será derrotado y puesto en tus manos. Esa es la palabra de Dios para ti hoy. No tengas temor. Ya vimos en San Juan capítulo 4 un milagro de sanidad de 24 horas. Ya vimos en segundo libro de Reyes capítulo 17 cómo Dios envió un aprovisionamiento extraordinario para el pueblo que estaba en ruina, en pobreza, en miseria, en necesidad. No había una salida, no había cómo poder pensar en provisión, pero Dios abrió camino. Porque donde pensamos que no hay camino, Dios tiene un camino. Donde pensamos que no hay respuesta, tiene Dios una respuesta. Donde pensamos que no hay recursos, Dios tiene el recurso. Ese hombre dijo: no se podrá, pero Dios abrió camino y la provisión vino. Y ahora encontramos a Josué peleando una gran batalla con ejércitos que Dios ya de antemano había dicho: son más fuertes que tú, son más poderosos que tú, tienen más experiencia que tú. Pues no importa. Esa es la palabra de Dios para ti hoy. No estés observando tu capacidad con la de otro. No estés comparándote con nadie. Aprende a recibir la palabra de Dios y confía en ella. No importa contra qué luches, no importa contra qué batalles, no importa qué has visto, aunque aparentemente no tengas la fuerza, la capacidad, la inteligencia, la sabiduría, los recursos, no prestes tanta atención a eso. Presta atención a la palabra. Montaste un emprendimiento, estás trabajando, estás desarrollándote. A ti te parece que eso nunca avanzará, que eso nunca prosperará, que nunca saldrá de tu atolladero. Quita eso de tu mente y mira la palabra de Dios. Dios te dice hoy, te llena de esperanza y de fe: mañana a esta hora haré que lo que parezca imposible te sea posible. Lo que parezca invencible, ahora tú lo puedas vencer. Lo que parezca incambiable, tú lo puedas transformar y cambiar por la palabra que recibes hoy. Ese es nuestro Dios. Ese es el poder maravilloso del Dios del cielo. Y note que Josué no comenzó a preguntar: ¿y cómo será esto? Si son más numerosos, ¿y cómo pasará esto? Si tienen más carros que nosotros, ¿y cómo sucederá si es mucha más gente? Si tienen más experiencias que nosotros. Josué no preguntó eso. Josué creyó la palabra.
quitó el miedo, quitó el temor, quitó la incertidumbre, quebrantó los argumentos. Toda persona que tiene argumentos en su cabeza, apártalos. Deja de estar pensando cómo Dios lo hará. Simplemente cree que Dios lo hará. Por eso la palabra viene para incrementar tu esperanza. Es pues la fe certeza, seguridad, convicción de las cosas que esperamos. Si esperas que esa enfermedad crecerá más, pues crecerá más. Si estás esperando que esa enfermedad te destruirá, pues te destruirá. Porque así opera el temor. Pero si tú confías en tu corazón, en la palabra que Dios te envía, y escuchen, lo primero, en el capítulo 11, verso 6, lo primero que Dios hace es quitar del corazón y de la boca de Josué la palabra temor, miedo, incertidumbre o inseguridad. Yo le pido a Dios que se aparte de ti el miedo, el temor, la inseguridad de tus palabras. En vez de estar pensando cómo le haré, tú tienes que decir: lo haré en el nombre de Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En vez de estar pensando no podré vencer, tienes que decir: yo soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. En vez de estar pensando no tengo provisión, tú vas a decir: mi Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es cambiar el temor por la fe. En este caso era una guerra cuerpo a cuerpo, espada a espada, caballo a caballo, guerrero. Esa es una. Pero nosotros hoy no tenemos una lucha así. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero sí son enemigos que pretenden llenarte de miedo, temor, incertidumbre, para que hables en forma temerosa, para que pienses en forma con temores, para que olvides las promesas de Dios. Por eso tomamos en consideración lo que Dios habló. Josué, no tengas temor, mañana a esta hora tus enemigos serán completamente vencidos. Si crees esta palabra, entonces responde a esta palabra con la fe de Dios en tu corazón. Vas a vencer esa enfermedad, vas a vencer esa deuda, vas a vencer esa situación familiar. Lo vas, aunque parezca grande, aunque te parezca invencible, aunque te parezca que son años peleando y luchando para ver un cambio y no lo has visto, yo te envío la palabra hoy. Milagros de 24 horas están a punto de pasarte a ti en el nombre de Jesús. Como lo hizo Dios con Josué, así lo hará Dios contigo. Ese es lo grandioso de nuestro Dios. Una oportunidad, voy a cerrar ahora. En una oportunidad hubo una rebelión. Estoy en Números capítulo 16. Una rebelión hubo contra Moisés y Aarón, contra los líderes. Y esta palabra es buena porque tenemos que aprender a reconocer que Dios hace de lo pequeño algo grande. Y eso es importante entenderlo. Aarón y Moisés están ya en una edad avanzada. Entonces los líderes piensan que la vejez ha llegado y que no tienen la fuerza ni la capacidad, y han olvidado quien da la identidad es Dios. La gente está menospreciando a sus líderes. La gente está menospreciando la persona. Escuchen esto, por favor. Jamás despreciemos a nadie por la condición que aparenta, porque tú no sabes el proyecto de Dios en esa persona. Tú no sabes lo que Dios está obrando en esa persona. Tú no sabes los tratos de Dios para esa persona. No te rías de tu madre, de tu padre, de tus hermanos, por favor. Dios puede estar haciendo algo grande en ellos. Pues Dios tenía algo grande todavía con Moisés y con Aarón, pero la gente de Israel estaban incómodos, se rebelaron contra ellos y se cargaban una murmuración tan terrible. Dice la palabra de Dios que Dios hizo esto. Dios le anuncia a Moisés: Moisés, quiero que le pidas a cada líder de tribu que tomen una vara, cualquier tipo de vara. Y tú toma la vara de Aarón y ponle el nombre de la tribu y el nombre de Aarón. Y escuche el anuncio de Dios. Dice así, estoy leyendo Números 17 verso 5: y florecerá la vara del varón que yo escoja. Noten esto:
y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Estoy enseñándoles hoy milagros de 24 horas. Cuando dice Dios, mañana a esta hora yo haré esto con ustedes. Pues Moisés y Aarón están allí. Ellos no tienen capacidad de defenderse. La gente tiene en su pensamiento el deseo que su tiempo pasó, que ya no habrá más para ellos. Pero cuando Moisés lleva las 12 varas a la presencia del Señor, dice el capítulo 17 de Números, verso 7 dice: y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo. Aconteció al día siguiente. Por favor, tomen nota de esto para siempre. Dios es un Dios maravillosamente grande. El día siguiente Moisés saca las varas y dice la palabra en el verso 8: aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Era una vara que habían usado por mucho tiempo. Estaba seca. Había tenido tiempo de haber sido cortada, pero hoy la vara ha reverdecido. ¿Cómo puede pasar esto? Esto es para que entendamos lo que pensaste que estaba perdido, lo que pensaste que nunca la puerta se abriría, la oportunidad ha pasado. Lo que pensaste en tu vida que se había perdido, los dones, el llamado, el propósito, los sueños, cosas que Dios te habló en un tiempo y a ti te pareció que eso no pasará. Hoy Dios los hará reverdecer. Reverdecer representa volverles a dar vida. Yo oro en el nombre de Jesús que venga vida a tu cuerpo, que venga vida a tus sueños, que venga vida a tus propósitos benditos, a las metas, a los proyectos que tuviste. Hoy recobran vida. Envío una palabra que en el nombre de Jesús, mañana a esta hora volverás a soñar, volverás a tomar tu responsabilidad, volverás a tomar tu lugar, porque es la identidad que puso Dios en ti. Aparte de eso, no solamente había reverdecido, sino también había florecido. En el nombre de Jesús florecerás. Y aparte de florecer, también dice que había echado renuevos. Eso es, nuevas ramas habían nacido de él. Y aparte de ello también había fruto. Eso es los 4 procesos de crecimiento. Milagro de 24 horas. Jesús envió la palabra a un niño que estaba a punto de morir, y el día siguiente está con vida. Eliseo envía la palabra de provisión. Para el siguiente día la abundancia llegó. Josué se enfrenta a enemigos poderosos. Envía a Dios la palabra de 24 horas y Josué vence a sus enemigos. Moisés se enfrenta a crisis de liderazgo y Dios envía una palabra de 24 horas. El liderazgo, la visión, los sueños, el propósito vuelven a la vida por el poder de Dios. Oro en el nombre de Jesús que recibas esta palabra hoy. Has estado abrumado, has estado entristecido, has estado enfermo, necesitado, has estado pasando momentos de depresión, de soledad, de abandono. Oro en el nombre de Jesús. Entrégale tu vida a Cristo si no lo conoces. Y dile simplemente: Señor Jesús, vamos a hacerlo conmigo. Señor Jesús, yo recibo esta palabra en mi corazón y te abro mi vida para que entres y vivas en mí y me levantes con poder y con fuerza. Gracias por salvarme, por hacerme libre y hacerme una nueva criatura otra vez. En el nombre de Jesús yo te serviré y te seguiré. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz del Calvario. Si hiciste esta oración, Dios ha entrado en tu vida hoy. Has comenzado algo poderoso en tu vida. Toma nuestros teléfonos, nuestras direcciones de redes sociales y conéctate con nosotros. Te ayudaremos a que te conectes con una iglesia
y puedas crecer en Él y convertirte en un discípulo. Y yo finalizo esta enseñanza orando por tu vida. Que el Todopoderoso te dé expectativas. En el nombre de Jesús, mañana a esta hora tu cuerpo estará totalmente sano y liberado. Mañana a esta hora la provisión que estabas esperando, la puerta se abre, la oportunidad de Dios se abre para tu vida. Mañana a esta hora tus enemigos caen en el nombre de Jesús y tu identidad volverás a florecer, volverás a tomar tu propósito, tu sueño. Comienzan a tomar vida en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé bondad, te dé salud, sueños benditos en el maravilloso nombre de Jesús. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones. Levántate en fe y declara: oíd palabra del Señor. Mañana a esta hora recibo sanidad, recibo abundancia, recibo victoria. Que Dios te bendiga abundantemente.